Planeta Reddit, la historia de hoy es... En el almuerzo del compromiso mi hermana me humilló preguntando por qué seguía gorda. Logré transformar mi cuerpo justo antes de su boda. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido la niña con sobrepeso. En el jardín de niños, cuando mis compañeros apenas empezaban a descubrir qué los hacía especiales, mi tamaño ya me diferenciaba del resto. Conforme fui creciendo, mi peso se hizo más evidente. Al llegar a la secundaria, era claramente una adolescente con obesidad, y mi cuerpo se convirtió en un constante recordatorio de que era diferente. La universidad no fue muy distinta. Mientras mis compañeros exploraban quiénes eran y descubrían nuevos aspectos de sí mismos, yo seguía atrapada en la misma identidad, la chica con sobrepeso que a veces batallaba con ello. No era fácil ser la chica grande. Me exponía constantemente a burlas, bromas pesadas y comentarios hirientes de personas que no me conocían o no les importaba entenderme. Durante mi infancia y adolescencia, sufrí más bullying del que me gusta recordar. Mis compañeros de clase se burlaban de mí sin piedad. Sus palabras me lastimaban profundamente, dejando inseguridades y dudas sobre mí misma que parecían imposibles de superar. Me ponían apodos crueles y yo siempre era el blanco de sus bromas pesadas. Constantemente me señalaban, como si de alguna manera mereciera menos amabilidad o amistad que los demás. Me excluían regularmente de juegos, fiestas y reuniones. Siempre me sentía al margen, observando desde lejos cómo todos los demás vivían las experiencias normales de la niñez y adolescencia, sin poder participar realmente. Estos años de acoso afectaron profundamente mi autoestima y la manera en que respondía al mundo. Me sentía fuera de lugar entre los demás y, como resultado, encontré refugio en los libros. Me sumergí en novelas e historias que me permitían escapar de las dificultades diarias que enfrentaba. Los libros no me juzgaban ni se burlaban de mí. Me gané la reputación de ser la nerd del grupo y, sinceramente, no me molestaba tanto. Mi hermana menor Bonnie era completamente lo opuesto a mí. Con solo un año menos que yo, nació con un carisma natural que atraía a la gente. Mientras yo era más callada y reservada, Bonnie brillaba en situaciones sociales. Tenía una personalidad magnética, podía entrar a cualquier lugar, y en cuestión de minutos tenía a todos sonriendo, riendo y completamente cautivados por ella. Bonnie no solo hacía amigos con facilidad, parecía tener un don natural para ganarse a la gente, como si fuera el sol alrededor del cual todos naturalmente orbitaban. A pesar de nuestras diferencias, yo la adoraba. Me tomaba muy en serio mi papel de hermana mayor, sintiendo un fuerte instinto de protección hacia ella cuando lo necesitaba. Cuando empezó a asistir a la misma secundaria que yo, me sentí muy feliz. Al principio, ser la hermana mayor de Bonnie me hacía sentir orgullosa, como si tuviera un lugar especial en su vida. Pero conforme fue creciendo, las cosas empezaron a cambiar. Cuando Bonnie se adaptó a la secundaria y comenzó a formar su propia identidad, noté un cambio en cómo me veía. Empezó a darse cuenta de lo diferentes que éramos y cómo nos trataban de manera distinta. Mientras yo era la estudiosa e introvertida, ella era vibrante y popular, alguien que rápidamente encontró su lugar entre el grupo de los populares. Vi cómo se volvía consciente de mis particularidades e inseguridades, las mismas cosas que hacían que los demás me vieran como poco cool. Y una vez que Bonnie hizo nuevos amigos, comenzó a alejarse de mí. Luego empezó a ignorarme activamente o evitarme en la escuela. Eso me lastimaba mucho. Me dolía ver a mi propia hermana tratarme como si fuera menos que ella. Intenté aceptar lo mejor posible su decisión, darle el espacio que parecía querer, aunque me dolía sentir que estaba perdiendo no solo a mi hermana sino también a mi amiga. Pero entonces, poco a poco, Bonnie no solo me ignoraba. Comenzó a unirse a otros que me hacían sentir como una marginada. Si Bonnie y yo nos encontrábamos en los pasillos o durante el almuerzo, ella y sus amigos aprovechaban cualquier oportunidad para humillarme. Me molestaban frente a otros estudiantes o, peor aún, hacían cosas como intentar hacerme tropezar mientras caminaba con mi bandeja del almuerzo, todo para hacer reír a los demás. Sentía que la estaba perdiendo no solo por sus nuevos amigos, sino también por el mismo comportamiento hiriente que había sufrido de otros durante tanto tiempo. Estaba constantemente alerta tratando de evitar no solo las burlas de mis compañeros de clase, sino también la humillación que ahora venía de mi propia hermana. Dolía profundamente, especialmente porque venía de alguien a quien siempre había querido y admirado. Cada vez que Bonnie invitaba a sus amigos, me atacaban en casa. Entraban a mi habitación sin tocar y comenzaban a reírse y señalar mi cuerpo. Me llamaban nerd y gorda como si no fuera nada. Me sentía como un animal de zoológico, como si fuera su entretenimiento. Esos momentos en que invadían mi espacio personal en mi habitación, me hacían sentir pequeña y aislada, como una intrusa en mi propio hogar. Varias veces intenté hablar con mis padres al respecto, esperando que entendieran lo difícil que era para mí lidiar con el comportamiento de Bonnie, pero cada vez que lo mencionaba, ignoraban mis preocupaciones.
Sonreían y justificaban su comportamiento, diciendo que así era como los hermanos se relacionaban entre sí, que Bonnie solo estaba jugando conmigo. Me aseguraban que era inofensivo, incluso llegando a decir que debería relajarme, y no tomar tan en serio las burlas. Me recordaban que yo era mayor y, por lo tanto, debería tener más paciencia y fortaleza. Así que no solo aguanté años de acoso por parte de mis compañeros de clase, incluida mi propia hermana, sino que mis preocupaciones también fueron constantemente ignoradas por mis padres. Me hacía sentir sola, como si nadie en mi propia familia realmente viera o entendiera cuánto me lastimaba todo esto. La única vez que mis padres realmente me prestaban atención era cuando se trataba de mis calificaciones. Los estudios siempre se me habían dado naturalmente y me acostumbré a obtener las mejores notas. De alguna manera, era el único aspecto en el que sentía que era mejor que los demás. También era la única forma en que podía hacer sentir orgullosos a mis padres, el único aspecto de mi vida por el que parecían preocuparse genuinamente. A mis padres les encantaba presumir mis logros ante amigos y familiares. Me presentaban como la inteligente de la familia, como si mis calificaciones fueran de alguna manera prueba de su éxito como padres. Pero Bonnie odiaba las comparaciones. Ella no era una estudiante sobresaliente, ni quería serlo. Sin embargo, los constantes recordatorios de mis logros por parte de nuestros padres la dejaban resentida. Usaban mis calificaciones como un estándar, sugiriendo indirectamente que ella necesitaba lograr lo mismo. Siempre podía sentir su frustración y enojo, y supongo que por eso me trataba como lo hacía. A veces Bonnie intentaba sabotear mi trabajo duro solo para vengarse de mí, como colarse en mi habitación durante la noche y robar mi tarea. A veces, justo antes de entregar un trabajo importante, me despertaba en la mañana solo para encontrar que mi tarea cuidadosamente completada había desaparecido. El pánico me invadía y buscaba frenéticamente entre mis libros, papeles y carpetas, sintiéndome cada vez más desesperada con cada minuto que pasaba. Y ahí estaba ella, observándome desde la puerta con una sonrisa burlona, disfrutando cada segundo de mi preocupación. Para ella, era como una pequeña victoria, una forma de bajarme los humos y recordarme que no era intocable. Sabía exactamente lo importantes que eran mis calificaciones para mí, cuánto de mí misma había invertido en ellas, y se complacía en perturbar esa parte de mi vida. Solo me enteré de que robaba mis tareas años después, cuando lo confesó estando ebria una noche. Con el tiempo, mi relación con Bonnie se ha suavizado, aunque estamos lejos de ser cercanas. Se puede decir que hemos madurado un poco y parte del resentimiento de mis años más jóvenes se ha desvanecido, pero el vínculo profundo que los hermanos suelen compartir nunca se desarrolló completamente entre nosotras. Después de la universidad, me mudé y comencé a construir una vida en una nueva ciudad con un trabajo emocionante y nuevas oportunidades, lo que significaba que no veía a mi familia muy seguido. Con el paso del tiempo, nuestras interacciones se redujeron a algunas llamadas o mensajes de texto ocasionales. Así que el año pasado, cuando planeé una visita a casa para el verano, estaba genuinamente emocionada por ver a todos. Había pasado tiempo desde que nos habíamos reunido como familia, y tenía ganas de ponerme al día y reconectar. Pero las cosas no salieron como esperaba. Nuestro almuerzo familiar comenzó bastante bien, todos parecían felices de verme. Y por un momento, se sintió como en los viejos tiempos. Sin embargo, todo cambió cuando Bonnie anunció de repente su compromiso. Ninguno de nosotros lo esperaba y al principio pensamos que tal vez solo estaba bromeando. Pero quedó claro que hablaba en serio. Orgullosamente mostró un impresionante anillo, y no pude evitar admirar lo hermoso que se veía. Sentí una felicidad genuina por ella, orgullosa de que finalmente hubiera encontrado a alguien a quien amaba y que la amaba a ella. Casi tan pronto como terminaron las felicitaciones, Bonnie dirigió su atención hacia mí y me preguntó qué había estado haciendo últimamente. Compartí con ella sobre mi trabajo y mi vida, y lo satisfactorias que habían sido las cosas para mí. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. «No puedo evitar decir esto», comenzó con tono molesto. «¿Pero por qué sigues gorda? Quiero decir, si tu vida es realmente tan grandiosa, ¿no deberías haber perdido peso para ahora?» Sus palabras me golpearon como una bofetada, desenterrando viejas inseguridades que pensé que había superado. La habitación quedó incómodamente en silencio, y pude sentir los ojos de todos sobre mí, esperando ver cómo reaccionaría. Simplemente me encogí de hombros y traté de reírme torpemente de su comentario, pero pronto mis padres se unieron al ataque. Comenzaron a decir que todavía estaba gorda y soltera, y que estaban preocupados de que nunca tuviera hijos. Me sentí tan humillada al oírlos hablar así. Mis logros, el trabajo del que estaba orgullosa, la vida que había construido independientemente en otra ciudad, nada de eso parecía importar. A sus ojos, mi peso y mi falta de una familia propia eran todo en lo que podían enfocarse.
Mientras mis padres y mi hermana continuaban discutiendo sobre mí, sus comentarios me hirieron más de lo que esperaba. Había pasado años de mi vida finalmente creciendo y convirtiéndome en mí misma, construyendo confianza e independencia, pero en esos momentos, me sentí como la misma adolescente insegura y torpe que una vez fui, desesperada por la aceptación y aprobación de mi familia. Mis padres luego elogiaron a Bonnie por comprometerse antes que yo y lo orgullosos que estaban de ella. De alguna manera, para ellos, yo era la hija decepcionante, exitosa quizás, pero aún no lo suficiente. Lo que se suponía que sería una alegre reunión familiar se estaba convirtiendo rápidamente en un doloroso recordatorio de viejas heridas. En ese momento, me sentí más como una extraña que nunca. Bonnie no se detuvo. Continuó con sus preguntas indiscretas. Entonces, ¿cuándo te vas a casar? Es decir, ¿siquiera tienes novio? Claramente estaba tratando de burlarse de mí frente a todos hablando de mi vida amorosa. Mis padres rápidamente se sumaron al tema, coincidiendo con Bonnie en que ya era hora de que encontrara a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Señalaron cómo Bonnie, siendo más joven, se estaba estableciendo antes que yo, mientras que yo, siendo la mayor, seguía desperdiciando mi vida en mi trabajo. Traté de defenderme, explicando que amaba mi vida tal como era, que había encontrado satisfacción en mi carrera e independencia. Mi trabajo me pagaba muy bien y me apasionaba lo que hacía. Además, ¿por qué tenía que encontrar un hombre o tener un hijo? Estaba contenta tal como estaba. Pero mis palabras parecieron caer en oídos sordos. Mi madre, especialmente, parecía despectiva, dándome una mirada punzante mientras se burlaba. ¿Cuál es el punto de ganar todo ese dinero si no tienes a nadie a quien volver a casa? Era como si no pudiera concebir que la felicidad pudiera existir fuera del matrimonio o la familia. Sentí la sensación familiar de ser incomprendida y que mis elecciones de vida fueran menospreciadas. Esta era mi familia, las personas que se suponía que me conocían mejor. Sin embargo, parecían tan enfocados en una versión de la felicidad que no era la mía. Había vuelto a casa buscando conexión y calidez, pero lo que encontré en su lugar fue juicio y burlas. Bonnie después empezó a hablar de la boda, diciendo que esperaba que al menos pudiera conseguir una pareja para cuando llegara el día. Me dijo directamente que no quería que la gente pensara que su hermana era una mujer vieja y miserable, sola mientras ella se casaba. Sus palabras me dolieron profundamente. Solo pude negar con la cabeza y decirle que lo intentaría. Fue entonces cuando mis padres me dijeron claramente que, ya que la boda de Bonnie era casi dentro de un año, aunque no pudiera encontrar pareja, al menos debería intentar bajar de peso y verme más presentable para su boda. Me dijeron que tal vez después de adelgazar, sería más fácil para mí atraer a un hombre. Bonnie estuvo de acuerdo con ellos y me dijo que quería que perdiera al menos unos kilos. Me quedé ahí sentada, sorprendida y avergonzada, sintiendo un dolor que no había experimentado en años. ¿Cómo podía mi familia hablarme así? ¿De verdad merecía sus palabras crueles solo por tener sobrepeso? Se suponía que no debía tener sentimientos solo por ser gorda. Es decir, era una persona normal como ellos. Funcionaba normalmente como cualquier otra persona. Nunca había visto mi peso como un obstáculo. Entonces, ¿por qué ellos sí? Incluso había salido con hombres a los que les gustaba tal como era. Sin embargo, mis padres y Bonnie actuaban como si de alguna manera mi peso me impidiera encontrar el amor o que los hombres se acercaran a mí, cuando ni siquiera era cierto. Quería defenderme, decirles lo hirientes que eran sus palabras, pero me sentí paralizada, sin poder encontrar las palabras correctas. Sus comentarios me llevaron de vuelta a la secundaria, a aquellos días dolorosos en que mi peso me convertía en un blanco fácil. Odiaba cómo mi familia podía sacar a relucir mis mayores inseguridades tan naturalmente, y ni siquiera preocuparse por cómo me hacían sentir. Así que me quedé sentada ahí, aguantando mi dolor, y dejé que la conversación eventualmente cambiara a otro tema. Después de esa visita a mi familia, cuando volví a casa, me dediqué a perder peso con una determinación que no sabía que tenía. Empezó como una forma de demostrarle algo a mi familia, pero con el tiempo se volvió más personal. Me inscribí en un gimnasio, me comprometí con una dieta estricta e incluso contraté a una entrenadora personal. Mi entrenadora ha sido una bendición. Habiendo pasado por su propia transformación de tener sobrepeso a alcanzar un peso saludable, sabía exactamente cómo guiarme en un viaje que estaba hecho específicamente para mí. Diseñó un plan adaptado a mis metas y me apoyó en cada paso del camino, animándome mientras me recordaba que debía ser amable conmigo misma cuando tenía momentos difíciles. Esta vez todo pareció encajar. Comencé a perder peso de manera constante, y, conforme los kilos desaparecían, me sentía más ligera, no solo físicamente sino también emocionalmente. Por primera vez en mi vida, comencé a sentirme y verme diferente. Mi confianza aumentó inmediatamente.
Solía pensar que perder peso no tendría un impacto tan grande, pero realmente lo ha tenido. La gente me ve de manera diferente ahora. Los extraños son más amables, más atentos. Amigos y compañeros de trabajo me ven con un nuevo respeto, y no puedo negar que esto se siente como un tipo de validación que nunca antes había experimentado. Es como si de repente me hubiera vuelto visible de una manera que no lo había sido. Con mi nuevo cuerpo vino un nuevo sentido del estilo. Cambié todo mi guardarropa, llenándolo de ropa que solo había soñado con usar. Incluso me hice un cambio de imagen completo del cabello, probando un estilo moderno y atrevido, que antes hubiera sido demasiado tímida para intentar. Tal vez suene exagerado, pero nunca me he sentido tan bien. Me miro al espejo ahora, y apenas reconozco a la persona que me devuelve la mirada. Es como conocer una versión de mí misma que nunca supe que podía existir. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado, no solo por la pérdida de peso, sino por la confianza y la seguridad en mí misma que ha venido con ella. De todos modos, dado que la boda de Bonnie es dentro de 2 semanas, mi familia me ha pedido que viaje para almorzar con ellos la próxima semana para que puedan discutir algunos planes finales para su boda. Sin embargo, no tengo ganas de ir a casa. No quiero que mi familia vuelva a lastimarme y me haga sentir pequeña, especialmente ahora que finalmente he comenzado a sentirme bien conmigo misma por primera vez en mucho tiempo. Ni siquiera quiero asistir a la boda de Bonnie después de la forma en que ella y mis padres me han tratado, pero sé que si no voy, se enojarán mucho y me darán un largo sermón sobre cómo la familia es la familia y que no importa cuán herida me sienta, debería estar ahí para el gran día de Bonnie. Así que solo quiero saber, Aita, si no asisto a la boda de mi hermana. Actualización 1. Wow. Estoy realmente sorprendida por todas sus respuestas. Algunas de sus sugerencias son verdaderamente divertidas. No puedo creer que de verdad me estén animando a presentarme y molestar a mi hermana ahora que he perdido todo este peso. Crecer siendo la niña con sobrepeso realmente afectó mi autoestima, especialmente en cómo me veía a mí misma. Luché mucho tiempo con la inseguridad, siempre sintiéndome como si no fuera suficiente o no estuviera al nivel de los demás. Pero leer todos sus comentarios ha sido transformador. Es como si me ayudaran a verme de una forma completamente nueva, y por fin estoy empezando a sentirme más segura que nunca. De hecho, ahora estoy pensando seriamente en ir al almuerzo familiar y sorprenderlos a todos. No me han visto en mucho tiempo, y como no uso redes sociales, no tienen idea de cuánto he adelgazado. Será interesante ver cómo reaccionan. Actualización 2. Muy bien, Reddit. No están preparados para esta actualización. Tomen sus palomitas porque esto se va a poner interesante. Decidí volar para asistir al almuerzo familiar, como había mencionado antes. Pensé que cuando me vieran, estarían orgullosos de mi transformación. Después de todo, ellos fueron quienes me empujaron a hacerlo. Seguramente estarían felices de ver los cambios positivos en mí, y finalmente reconocerían todo el esfuerzo que había hecho. En cuanto entré a la casa de mis padres, sus mandíbulas literalmente cayeron. Me miraron asombrados, casi como si no pudieran creer que era la misma persona. Después de un momento, tartamudeando, preguntaron si realmente era yo. Les di un cálido abrazo, sintiéndome satisfecha por su reacción. Me halagaron una y otra vez sobre mi apariencia, diciendo lo hermosa que me veía y cómo no podían creer que fuera yo. Sin embargo, cuando Bonnie llegó, las cosas cambiaron. Ni siquiera me notó al principio, ignorándome como si fuera invisible, tal como lo había hecho tantas veces antes. Pero cuando me levanté para saludarla, tuvo que mirar 2 veces. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, dejó escapar una risa extraña, casi forzada, antes de acercarse y presionar sus dedos contra mi estómago, como si necesitara comprobar que realmente había perdido todo ese peso. Mis padres se rieron de su reacción y le dijeron que ellos tampoco podían creerlo al principio. Mientras nos sentábamos para el almuerzo, la conversación giró alrededor de mi transformación. Bonnie y mis padres me bombardearon con preguntas sobre cómo lo había logrado, maravillándose una y otra vez de lo diferente que me veía. Había un tono de incredulidad en sus voces, como si nunca hubieran pensado que podría verme de otra manera. Bonnie especialmente seguía repitiendo cómo nunca esperó que cambiara tan drásticamente después de perder peso. Comentó: cuando te pedí que perdieras peso, nunca esperé que te vieras tan bonita. Ni siquiera sabía que tenías esa línea de mandíbula y esos tobillos debajo de toda esa grasa. Me detuve tratando de mantener la calma, y le di una sonrisa antes de recordarle: Bonnie, siempre he sido bonita, perder peso solo realzó mis rasgos. Sin embargo, Bonnie insistió que no era solo eso y que había algo realmente diferente en mí. Luego tuvo la osadía de preguntar: ¿te hiciste algunas cirugías? Porque no hay forma de que te vieras tan bien por ti misma. Podía sentir cómo mi sangre comenzaba a hervir. La audacia de pensar que necesitaba cirugías para verme bien cuando, en realidad, había trabajado muy duro para lucir como lo hacía.
La miré directamente a los ojos y le dije: «Vaya, Bonnie, es increíble que pienses tan poco de mí. Sin cirugía, solo mucho trabajo duro y amor propio, algo que tal vez deberías intentar alguna vez». La expresión de Bonnie cambió de sorpresa a molestia, pero no me importó. Se sintió bien finalmente hablar y ponerla en su lugar. Antes de que pudiera responder, mis padres intervinieron, tratando de suavizar las cosas a su manera. «No deberías ofenderte», dijo mi madre. «Los tres simplemente nunca te habíamos visto así antes. Honestamente, te ves incluso más hermosa ahora que Bonnie, y ella es la que se va a casar». Bonnie pareció aún más furiosa después del comentario de mamá. Simplemente la ignoré y me concentré en mi almuerzo, dejando que mi hermana mostrara su enojo. Entonces mi madre intervino. «Sabes, estaba pensando que tal vez deberías volver a tu color de cabello natural. Creo que te verías aún mejor. Este look rubio te hace destacar demasiado. Tal vez deberías volver a tu antiguo look». Bonnie y mi papá inmediatamente apoyaron la idea. Mi papá respaldó a mi mamá, agregando que Bonnie siempre había sido la hija rubia de la familia. Y yo era la morena, así que sería buena idea que volviera a mi color de cabello original, ya que podría hacerme ver más como yo misma. Al escuchar sus palabras me quedé atónita. De repente empecé a sentir como si los tres se estuvieran uniendo contra mí, e intentaran menospreciarme. Mi estilista había sido quien cambió mi color de cabello a rubio, porque quedaba mejor con mi tono de piel y mi rostro. No tenía nada que ver con tratar de sobresalir o eclipsar a mi hermana. Podía entender por qué Bonnie estaba celosa de mí, ya que me veo bien ahora, pero no podía comprender por qué mis padres parecían tan descontentos conmigo. Es como si quisieran que volviera a ser quien era antes, cuando ellos fueron los que querían que me viera más presentable para la próxima boda de su querida hija en primer lugar. Pero ahora que lo había logrado, simplemente no podían aceptar en quien me había convertido, y en lugar de celebrar mi crecimiento, estaban buscando razones para criticarme. Finalmente les pregunté a mis padres: «¿Cuál es su problema? ¿Por qué no puedo ser rubia también? ¿Acaso mi hermana es dueña de ese color o algo así?». Me detuve sintiéndome frustrada. «No, no lo es. Puedo ser rubia o morena. Es mi elección. ¿Por qué les importa tanto?». No podía entender por qué estaban tan obsesionados con que volviera a ser como era antes, como si mis padres necesitaran que me ajustara a quien yo era antes. Mi madre se burló de mí y argumentó que estaba intentando a propósito arruinar la próxima boda de Bonnie queriendo destacar. Bonnie también intervino diciendo que con mi pérdida de peso, ya iba a sobresalir. Entonces, ¿realmente necesitaba tomar su color de cabello también? Mi papá, como siempre, se puso de su lado. Me dijo que estaba siendo difícil sin razón, y que como hermana de Bonnie debería ser más comprensiva. No podía creer lo que estaba escuchando. No se trataba de robar nada. Se trataba de que yo tuviera la libertad de elegir lo que me hacía sentir bien. Pero en lugar de apoyar eso, todos estaban concentrados en cómo podría hacer sentir incómoda a Bonnie. «¿Saben qué? Ya estoy harta de esto», dije, las palabras casi quemándome al salir. Los tres están tan atrapados en su propia negatividad que ni siquiera pueden aceptar que he cambiado. La verdad es que siempre he sido increíble tal como soy, pero ninguno de ustedes lo vio nunca. Ahora, después de haber perdido peso, todavía no es suficiente para ustedes. No importa lo que haga, nunca es suficiente. Me detuve un momento, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Solo me miraron fijamente, pero no importaba, ya estaba cansada de contenerme. Ya que todos tienen tanto que decir sobre mí, creo que es hora de que les dé algunos consejos no solicitados. Así como a ustedes les encanta dármelos a mí, me dirigí primero a mi madre, sintiendo las palabras brotar dentro de mí como un torrente. «Mamá, realmente odio lo floja que está la piel alrededor de tus ojos y tus labios, caen de un lado cuando te ríes. No puedo evitar notar todos tus dientes torcidos y, honestamente, me parece horrible. Papá», continué con un tono cortante, «eres calvo. Realmente no tienes derecho a decir nada sobre el cabello de nadie o su color. ¿Cómo vas a criticar el aspecto de alguien cuando ni siquiera puedes mantener una cabeza con pelo?». Vi que su cara se tensaba, pero aún no había terminado. Por último, me volví hacia Bonnie. «Y tú nunca vuelvas a hablarme con superioridad. Entre las dos, yo siempre he sido la hermana más atractiva. Pero ahora, con todo el peso que he perdido, te ves incluso más gorda que yo. Solo mira esos brazos regordetes tuyos». La cara de Bonnie se puso roja de vergüenza, y parecía que estaba a punto de llorar. Luego levanté mi vaso, terminé mi bebida de un trago, y les di una sonrisa burlona antes de irme, dejándolos a todos sorprendidos y sin palabras. Dije lo que tenía que decir, no podía creer que estas palabras realmente hubieran salido de mi boca, pero no me arrepentía ni un poco. Después de años de ser objeto de sus críticas, se merecían ser humillados así.
Después de ese almuerzo, volé directamente de regreso a casa. No quería quedarme para asistir a la boda de Bonnie. Desde entonces, mi teléfono no ha parado de sonar con mensajes de voz y mensajes de mis padres y Bonnie. Me han estado llamando grosera y mal educada por la forma en que les hablé y me fui. Mamá incluso insiste en que debería volar para asistir a la boda de Bonnie, diciendo que no se verá bien ante sus suegros si no estoy allí. Actualización 3. Hola, así que terminé no yendo a la boda de Bonnie. Gracias a todas sus ideas, en lugar de volver a casa para asistir, decidí regalarme unas vacaciones improvisadas en un resort de 5 estrellas. Honestamente, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo. Pasé el fin de semana haciendo todo lo que me hacía feliz. Sin drama, sin presión, solo pura relajación. Me consentí con un día de spa, vi maratones de mis programas favoritos e incluso exploré algunos nuevos lugares en la ciudad que había estado queriendo conocer. También he bloqueado a mi familia para que no puedan contactarme de nuevo. Estoy cansada de ser acosada por ellos y solo quiero alejarme de toda la toxicidad y el drama. En este momento estoy enfocada en cuidarme a mí misma.